Hola queridos hermanos, en este nuevo video, que sería la última de la trilogía, en donde vimos la Eucaristía en el Antiguo Testamento, la Eucaristía en el Nuevo Testamento, y ahora lo que vamos a ver, lo que es realmente la Eucaristía, qué es lo que sucede en la Eucaristía, qué es lo que pasa en la Eucaristía. En la misa, cuando el sacerdote menciona las palabras sobre el pan y el vino, eso se llama epíclesis. Lo que pasa ahí que el pan y el vino se transforman en el cuerpo, la sangre, el alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. A ese proceso, ese proceso que pasa ahí, lo que realmente ocurre, se llama transustanciación. ¿Qué significa transustanciación? Significa que toda la sustancia de pan se transforma en el cuerpo de Cristo y que toda la sustancia de vino se transforma en la sangre del Señor, quedando ante nosotros solo la apariencia, es decir, los accidentes. ¿Qué son los accidentes? Lo que nosotros captamos con nuestro sentido, es decir, el color, el olor, la forma y todas esas cosas. Y esto pasa por virtud de la omnipotencia de Dios. Entonces tenemos que saber qué es sustancia y qué es accidente, para saber lo que es la transustanciación. Sustancia significa estar debajo o latente bajo una apariencia. Eso es lo que significa sustancia. Por ejemplo, una rosa de plástico podemos pensar que es una rosa verdadera, pero no hay sustancia de rosa en ella. Así pasa lo mismo como con un transexual. Es decir, aunque cambie la apariencia, tenga el pelo largo, se pinte las uñas, se modifique el cuerpo para verse como mujer, la sustancia sigue siendo hombre, determinadas por los cromosomas X, Y. Entonces, la sustancia es lo que sería el ser, lo que define a esa cosa. Es por eso que al mirar la Eucaristía, nosotros vemos la forma de pan, sabe a pan, tiene gusto a pan y tiene el color del pan. Es lo que ven y sienten los sentidos, pero es a través de la fe que puedo creer que eso no es pan y vino, sino que es Cristo mismo y vivo. Pues esa sustancia de Cristo latente debajo de la apariencia de pan es un cambio de sustancia que no implica la aniquilación del pan, pues los accidentes se siguen manifestando. Eso se da solamente en la Eucaristía por obra divina, se suspenden las leyes de la naturaleza. Por lo tanto, la Eucaristía es un milagro. Y eso solo Dios lo puede hacer. Así que primero tenemos una definición de qué es milagro. Un milagro es cuando se suspenden las leyes de la naturaleza. Es decir, que no hay forma de explicar lo que pasa a través de la ciencia. Es algo que trasciende lo natural. Eso es milagro. Es decir, que si mi hijo aprueba un examen sin estudiar, eso no es un milagro. El milagro es cuando se suspenden las leyes naturales, cuando la ciencia no tiene forma de explicar lo sucedido, porque bajo las leyes naturales no se pueden dar eso que está pasando. No hay creación del cuerpo de Cristo en el momento de la consagración, sino que la sustancia da lugar a una realidad ya existente. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el sacerdote pronuncia la epíclesis sobre el pan y el vino, no es que se transforma, se crea un nuevo cuerpo, no, sino que la sustancia, ¿sí?, llega
se cambia la sustancia del pan y se transforma en otra sustancia. Esa sustancia es Cristo mismo. Tampoco hay conducción del cuerpo de Cristo del cielo a la tierra. En el cielo permanece el único cuerpo glorificado de Jesucristo a la derecha del Padre. En la Eucaristía el cuerpo de Cristo se da de forma sacramental, en forma de especie en el pan consagrado, así como lo es la bilocación del Padre Pío o San Martín de Porres, que estuvieron en dos lugares al mismo tiempo. Así sucede en la transustanciación. Eso no significa que Cristo sale del cielo y baja a la Eucaristía, no, sino que Cristo sigue estando allá de manera en cuerpo glorificado, pero también está de manera sacramental en la Eucaristía. Por eso podemos decir que una forma de bilocación, como ciertos santos tuvieron ese don. Cristo no sufre ninguna mutilación en la Eucaristía. Esa partición la sufre el pan. Los accidentes, pero no Cristo. En Dios está la inmutabilidad, no tiene cambio porque es eterno. Cristo se mantiene sin sufrir cambio. Es decir, que cuando el sacerdote rompe la hostia, la corta en dos pedazos, no quiere decir que acá quedaron los pies de Jesús y por acá quedaron la cabeza, sino que en ambas partes quedó la sustancia, porque la sustancia sigue siendo la misma. Si yo la parto en 100 partes, en esas 100 partes va a seguir la sustancia de Cristo, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero los accidentes siguen estando. Es decir, que cambia la sustancia, pero los accidentes siguen estando. Entonces tenemos que ver qué es una especie o accidente. Una especie o accidente es todo aquello que es perceptible por los sentidos. Color, olor, tamaño, peso, sabor, etc. El accidente necesita de una sustancia para poder ser. Es decir, por ejemplo, el color rojo necesita de una sustancia. Esa sustancia puede ser la pintura. Sin la pintura no hay color rojo. Por lo tanto, cada accidente debe tener la sustancia. Sin sustancia no hay accidentes. En la Eucaristía hay un cambio de sustancia, pero no hay un cambio de accidentes. Los accidentes en el pan y el vino continúan conservando todas sus propiedades, pero permanecen sin sujeto. Son mantenidos en el ser por una especialísima y directa intervención de Dios, que siendo autor del orden material y creador de todas las cosas, puede suspender por su poder las leyes naturales, y por eso es un milagro. Entonces, entendiendo esto así, podemos decir tranquilamente que en cada misa en donde el sacerdote pronuncia la epíclesis se produce un milagro. ¿Y cuántas veces nosotros queremos buscar un milagro? Y eso está pasando todos los domingos en la misa que nosotros vamos al recibir el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. Eso es un milagro. Entonces, la presencia de Jesús la podemos ver en diferentes maneras. Espiritualmente, cuando dos o más están reunidos en su nombre, en la palabra, si no en la distorsión al que la lee, y cuando la lee el sacerdote en la misa, ahí también está Cristo, en persona Christi. En los sacramentos por medio del Espíritu Santo, que hace realidad las cosas espirituales. Y, por último, está la presencia de Jesús en la Eucaristía, sacramentalmente. Por lo tanto, es el mismo Cristo presente, presencia real. Por antonomasia, la sustancia de Cristo está ahí, en donde no está solamente espiritualmente, sino en cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Es Dios en la tierra. Hasta el diablo cree que Jesús está ahí, y hay católicos que ni siquiera creen. Pues si creyeran, entonces, ¿por qué no van a la adoración eucarística? Si los católicos decimos que creemos que Jesús está ahí, ¿por qué no vamos a visitarlo
al sagrario todos los días. Hay una porción de los católicos que no creemos que realmente, o sea, decimos que creemos, pero no lo practicamos. Si realmente está presente Jesús en la Eucaristía, en cuerpo, sangre y alma y divinidad, y tú dices que amas a Jesús, ¿no te estás contradiciendo cuando tú no lo visitas? Siendo que Él está presente allí, esperándote para que tú vayas a visitarlo, a hablar con Él, a decirle que lo amas. ¿No es una contradicción acaso? Es para pensarlo. Y bueno, solamente eso quería decirle de lo que es la transustanciación y que es una forma de llegar a Jesús, amándolo ahí cuando está presente en cuerpo, alma, sangre y divinidad. Y después otra cosa que podríamos hablar serían de los milagros eucarísticos, que es cuando una hostia sangra o cuando el vino se transforma en sangre real. Y eso, para poder, si ustedes quieren verlo, busquen en YouTube Ricardo Castañón, Milagros Eucarísticos, y ahí van a comprobar cómo la ciencia determina que la hostia es realmente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad, cuando se dan esos milagros eucarísticos. Pero a través, ya no de la fe, sino de la ciencia, demostramos que Jesús está realmente presente en la hostia consagrada. Bueno, que Dios lo bendiga y hasta la próxima, y que estos pequeños videos que se hacen sobre la Eucaristía le den la fe y la valentía para que puedan a través de esto ir y ser amigos de Jesús. Sobre todo, vivir de la Eucaristía. Que tengan un bendecido fin de semana y hasta la próxima.